Hola, buenas tardes de nuevo y aquí estamos Almo y yo y contamos con la presencia y el honor de estar con Benjo Podle. Buenas tardes, Benjo, bienvenido a nuestro círculo de sabios y sabias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Gracias, muchas gracias. Bueno, Benjo nos dice que definirse en un concepto es limitarse. Sin embargo, unir conceptos diferentes es respetar una esencia creativa. Por lo que hoy en día se declara, entre otras muchas cosas, psicólogo, coach, transformador y facilitador de rituales. ¿Algo más que añadir, Benjo? Guardián de la vida. Sí, de la vibración de la vida. Qué lindo. Ahí lo apuntamos. Qué lindo. Bueno, pues guardián de la vida, te voy a hacer una preguntita y a ver si puedes ayudarnos a todos en estos momentos que estamos viviendo. Aunque bien es cierto que el miedo es algo que creo que nos acompaña siempre, en estos días pues hay un miedo social muy extendido y bueno, creemos que es un buen momento para contar con la presencia de todos vosotros para hacer esta aportación y a ver si sorteamos un poquito esto mejor. Y los venideros, porque el miedo parece ser que ahí anda. Entonces, Benjo, ¿cuál ha sido el mayor miedo al que te has enfrentado en tu vida y qué estrategia seguiste para superarlo? ¿O cómo lo conseguiste superar? Bueno, a mí me gustaría... ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. Perfectamente. Ok. A mí me gustaría responder con dos miedos principales que me han pasado en la vida, que pueden ser de ayuda para hacer algún puente con lo que estamos viviendo hoy en esta pandemia, ¿ya? Y como son de una experiencia, tienen una riqueza que las viví de una manera muy humana. Hicieron un giro en mi vida y me hacen estar ahora frente a ustedes comunicando en un breve periodo de tiempo, a través de palabras, un largo camino que me hicieron vivir estos miedos, ¿ya? Entonces, el primer miedo que quiero presentar es el miedo que tuve a los 17 años de que muriera mi padre por una leucemia y que efectivamente murió, ¿ya? Fue un año en el que él estuvo enfermo, donde me tocó ir a la clínica, ver cómo le hacían quimioterapia. En ese entonces llevaba 5 años siendo Reiki, desde el año 2000, esto ocurrió en 2005. Y ahí lo vi un poco apagarse como una vela y sentí ese miedo, ¿no? El miedo a la muerte, que es un miedo que también está presente en esta situación de la pandemia. Entonces, ese miedo a la muerte lo viví con tener miedo a la muerte de mi padre. Entonces, ese miedo lo viví durante todo un año y me tocó además presenciarlo. O sea, no fue solamente un miedo de lo que no iba a pasar, sino que un miedo que también sucedió. Entonces siento que tiene una riqueza que yo les comparto un poco cómo fue vivir este miedo, ¿ya? Una de las características de este miedo que viví fue un desgarro del alma, ¿ya? Usé ese concepto porque creo que se parece mucho a lo que se vive antes de que ocurriera y cuando ocurrió. Se me desgarró el alma, ¿sí? Y también me sentí mutilado por dentro. Como que algo se fue de mí. Entonces entré en un vacío existencial. En este miedo a la muerte y presenciar esa muerte de un ser que amo hoy, hasta el día de hoy, me hicieron entrar en un vacío porque además esa muerte provocó que yo no recibiera contención emocional después. Mi familia quedó destruida, yo soy el menor de 3 hermanos. Mi madre destruida, mis hermanos destruidos. Entonces me quedé ante el vacío casi literal de la vida. Entonces, ante este escenario, ¿qué estrategia usé? ¿No? ¿Cómo lo superaste? En realidad, yo quiero cambiar la palabra superar con atravesar, ¿ya? Porque siento que es una presión tratar de superar un miedo. Y siento que es más humano atravesar un miedo. Entonces quiero hacer esa pequeña distinción, que también es más posible de realizar también, ¿ya? En el funeral de mi padre, yo internamente tomé una decisión, por ejemplo,
Y ahí surgió la primera estrategia. Y fue, o yo acompaño a la tristeza, o la tristeza me acompaña a mí. Y decidí lo segundo. La tristeza me va a acompañar a mí. ¿Ya? Y esa fue una frase, una decisión. Es decir, una primera estrategia es tomar una decisión ante esta situación. ¿Ya? Y esta decisión viene desde la conciencia. ¿Ya? Yo entiendo que muchas personas y profesionales te dirán, acéptalo, pero en realidad, en esa dimensión, estás tan destruido que la aceptación todavía no es una posibilidad. Sin embargo, sí hay decisiones de cómo vivir esto, que es bien diferente. ¿Sí? Le estoy hablando de una manera bien humana, porque siento que mensajes así son necesarios, ¿ya? Porque no, son más cercanos también. ¿Sí? Entonces, esa frase a mí me llevó a esa estrategia de que cada vez que tuviera tristeza, yo recordara que estoy dando un paso. Yo recordara que aún no he dejado de caminar. ¿Sí? Y fueron años, ¿no? Para entender también que yo necesitaba, de alguna manera, otra estrategia es cómo honrar a mi padre. Porque resulta cuando hay una muerte, uno dice ya se despide, se acabó. En mi caso decía, pero ¿cómo puedo honrar a este ser que amo tanto? ¿Cómo lo puedo honrar con mi vida? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer mi vida un gesto de honrar a este ser que amo? Y ahí viene la segunda estrategia. Darte cuenta que estás vivo. Viviendo ese miedo, viviendo ese dolor. Entonces, esa segunda estrategia de sentir que estás vivo, viviendo la tristeza, viviendo el miedo, viviendo el dolor, es la estrategia de sentirte en la vida. Entonces, eso no me lo enseñó ninguna de las formaciones que tuve, ni psicólogo, ni todas las líneas de coaching, ni nada. Eso me lo enseñó la vida. ¿Sí? Entonces, esa estrategia de sentirme vivo, aún en el displacer, aún muerto de miedo, de no saber cómo seguir en mi vida, me dio un oxígeno. Me dio un oxígeno. Y realmente no es una locura sentir la vida aún en el dolor. ¿Ya? Porque la vida te está invitando a vivir esto. Porque también nos sentimos pequeños. O sea, entonces la estrategia también de la humildad. Esa humildad me llevó después de 12 años de proceso, 12 años de proceso, mi papá se murió hace 14 años, 12 años de proceso, y que ahora se los quiero decir a ustedes, que ese dolor que me venía una o dos veces al año y que incluso me daba miedo volver a sentirlo, me di cuenta que ese dolor era un grito de amor y que me dolía dejar de amar a mi padre. Entonces decidí continuar amándolo. Y no porque no aceptara su muerte, y no porque no fuera capaz de ver mi realidad como está. Haciendo eso, me di cuenta que ese dolor estaba en gran medida alimentado por dejar de amarlo. Entonces, ¿cuál fue otra estrategia? Continuar amando a quien tú amas, aún si se ha muerto. Wow. Eso conlleva a que si hoy tú tienes miedo a morir con esta pandemia, bueno, ¿cómo es? Una estrategia es amarte como lo que más puedas, sabiendo que en realidad no tienes nada seguro mañana de estar vivo. ¿Sí? Sabiendo como otra estrategia de aplicar en ti, honrarte. Y honrarte también significa respetarte. Y respetarte a veces es aceptar lo que no puedes controlar de ti. ¿Sí? Y también tomar decisiones dentro de este miedo. ¿Ya? Entonces, todo lo que estoy diciendo no significa que vas a superar el miedo, pero sí te va a hacer navegar dentro de él. Y eso tiene mucho valor, porque es un proceso de movimiento, de ajuste, porque tú también te mueres cuando entras al miedo. Y ahí está la llave, ¿no? Que es bien interesante. La llave de entrar al miedo es que algo en ti muere también, y algo en ti también empieza a crecer. Entonces, la confianza no viene de sentirla. Curiosamente, la confianza viene
de ir con tu voluntad y sentir esa vida, como hablé antes. La vida te permite ahora elegir esto. Entonces, ¿quién te dice que la vida no está contigo para atravesar el miedo? Y ahí ocurre un silencio. Ahí ocurre algo bien mágico, bien interesante, ¿no? Estoy dentro del miedo. Y mi estrategia es ser un humano sintiendo la vida dentro del miedo. Donde, wow, parece, quiero aprender acá adentro. Oh, quiero respirar acá adentro. Oh, quiero vivir con todos los colores de la vida. Y el miedo baja. Y con eso quiero conectar con mi segundo miedo, si me permiten, ¿no? Por supuesto, todo lo que quieras. De presentarles mi segundo miedo. Qué lindo. Mi segundo gran miedo fue cuando hace casi 4 años y medio decidí dejar Chile, venirme a España a empezar una vida de cero, a arriesgarme. Dejé todo en muy buen momento en Chile, tenía pareja, tenía trabajo, me están invitando a la televisión, a la radio, dejé todo. Y tuve miedo de seguir mi intuición, de seguir ese llamado, de dejar todo por solo seguir un llamado sutil de mi corazón y de mi ser. Entonces mi miedo fue la inmigración, de venir a España sin conocer a nada ni nadie. ¿Ya? Entonces sí lo viví hace 4 años y medio y yo vine con un propósito, que bueno, ahí se los voy a comentar. Les quiero caracterizar este miedo que tuve, ¿ya? Este miedo, cuando llegué a España, el primer año prácticamente, sentí miedo a morir, sentí miedo a la soledad y además la sentí. Me sentí débil y cuando me sentí débil, sentí mucho miedo y me sentí incapaz a veces de levantarme de la cama en un lugar donde en realidad, por más que pidiera ayuda, no me la daban como la necesitaba. ¿Ya? Entonces también sentí tristeza. Todo esto me hizo enfrentarme y vivir el miedo a la total incertidumbre, completa. No era una incertidumbre como la pandemia que voy a hacer de mi vida aún teniendo casa. No, esto era más extremo. Era incierto dónde iba a vivir, cómo lo iba a hacer, si iba a lograr estudiar el máster, si lo iba a lograr terminar, si iba a lograr emprender en lo que me gusta, que es dedicarme al bienestar. Era todo incierto. Es decir, me sumergí en la incertidumbre total y vi todos los miedos que venían de no tener control, de no tener certeza, de no tener respuesta. Y estuve atravesando, otra vez, no superando, atravesando ese miedo, ¿ya? Navegando adentro de ese miedo, ¿ya? Entonces este miedo yo creo que fue similar al miedo a la muerte de mi papá, ¿no? Porque aquí aposté todo. ¿Y qué pasa si no lo logro? Mis sueños, mis propósitos. ¿Qué pasa si me equivoqué? ¿Ya? Entonces, todos estos miedos me apretaban el cuerpo, me hacían sentir menos, me comparaba bastante, pedía ayuda, pero yo veía gente acá que no es capaz de empatizar, porque no saben ni siquiera lo que es la experiencia de la inmigración de un continente a otro. Tampoco entendí que tampoco se los puedo exigir. Entonces me encontré solo ante la vida. Y dije, wow, hola vida, estoy en incertidumbre, tengo un miedo que te cagas. Ouch. Tengo mi familia lejos, nadie me conoce y vine solo con mi barco de la intuición. Eso es todo lo que tengo. ¡Qué atrevimiento! Y bueno, ahí sí también surgieron otras estrategias y se las quiero compartir. Una fue la estrategia de estar cada vez más presente mi propósito. ¿Ok? ¿Cuál fue y es y continúa siendo 4 años y medio después de este propósito? Servir a la gente, servir a la humanidad, servir a la vida.
ser un canal de servicio, generar agentes de cambio, apoyar a la gente en el menor tiempo posible para que genere las transformaciones que necesitan. Poner mi vida para servir a la vida. Ese es mi propósito con el que vine y estoy acá hablando frente a ustedes. Y decía, pero primero reconocí este propósito que ya tenía prácticamente desde que nací estaba. Ahora di el salto para decir, el propósito. ¿Es una locura mental o la vida me está llamando? Donde tengo que atravesar esta zona incierta. Entonces el propósito a mí me daba un ancla. De que cada miedo que yo vivía era producto de estar intentando caminar mi propósito. Entonces no estaba el miedo solo. No. Estaba el propósito ahí conmigo. El propósito. Recordarlo. Vengo al servicio. Vengo al servicio. Ahora, varias veces me pasó, unas 3, 4 veces, que estuve a punto de rendirme y decir, tal vez no tengo que dedicarme al servicio y tengo que renunciar a esto. Y eso me dio un miedo terrible, porque se me apretó todo mi ser. Me dio una pena, pero muy profunda, llegar a plantearme eso. O sea, es tan fuerte este llamado que cuando sentí la renuncia del llamado era más fuerte que la incertidumbre de estar en otro continente. Imagínate. O sea, ese era más doloroso y me daba más miedo. ¿Sí? Entonces, el propósito. Otra estrategia que me sirvió, dado que ahora la gente, me imagino que en la pandemia están viviendo esta incertidumbre, sí, totalmente, de manera bastante explícita, ¿sí? A mí me gusta mucho el poder de la intención, ¿no? Es decir, la disposición para hacer algo independiente te resulte. Entonces, en este contexto que les estoy hablando, la intención de abrazar mi vulnerabilidad a mí me daba oxígeno. Era una estrategia de que aún sin saber quererme bien, sin saber aceptarme, sin saber siquiera si iba a superar esta situación, intenté abrazarme. Casi literalmente o con intención, intenté abrazarme aún sin seguir ninguna receta espiritual o terapéutica. Porque el abrazo es una energía. El abrazo es una frecuencia. Y resulta que cuando la intencionas, y para quien escucha este video está pasando mucha incertidumbre y está con demasiado miedo, activa la intención de abrazarte. Pon una pequeña esperanza en sentir ese autoabrazo. Es como que la vida se abrazara a sí misma, porque tú eres una expresión de vida. Y sí pasa algo. Sí hay un efecto. Ocurre algo. ¿Cómo algo tan sencillo, en un mar de incertidumbre, iba a ser tan poderoso? Y sí lo es. Sí lo es. Y en ese abrazo también hay otra estrategia que emerge, que es rendirme a sentir el misterio de la vida. Cuando tú dices o te dices, me estoy relacionando con la incertidumbre o esta incertidumbre me tiene agobiado, eso te predispone también, aunque sea real hasta cierto punto. Ahora, si tú dices también, sin excluir esto, me voy a rendir a sentir el misterio de la vida, esto lo aprendí en chamanismo, el misterio, el gran misterio de la vida, ocurre que la vida te empieza a hablar. Ocurre que empiezas a escuchar. Entonces, ese miedo en una suerte de vacío y soledad se convierte en una escucha profunda de lo nuevo que te está mostrando la vida a través de sus vibraciones, ¿ya? A través de lo nuevo, a través de incluso de lo que te está pasando a ti, porque la vida es movimiento. Entonces rendirse es entrar a ese movimiento que escapa de tu control, que escapa de tu identidad. Entonces esa rendición no es dejar de caminar, esa rendición es una entrega a la vida. Y eso sí es una súper gran estrategia. ¿Ya? O sea,
Por más que yo te diga, visualiza esto, llama a los arcángeles de los pleiadianos, sienta... No, yo te estoy diciendo, ríndete a entregarte a la vida. ¿Ya? ¿Y cómo eso entregarme a la vida? Estoy agobiado con la incertidumbre. Ah, no lo entiendo. Esa es la señal. Si no lo entiendes es porque hay una partecita que puedes indagar. Tírate al suelo. Suelta todo tu cuerpo. No sé rendirme, pero voy a ver qué es entregarme al suelo para sentir la fuerza de gravedad de la Tierra y entregarme a esto que está vivo a pesar de mis miedos. ¡Fum! Algo ocurre también, que lo invito a experimentar, obviamente. Y una de las últimas estrategias, porque son 4 años y medio, comprenderán que han sido muchas estrategias, es algo bien bonito que yo hice con las montañas acá, con los ríos, con el mar, que es pedir la ayuda a la naturaleza. ¿Ya? Yo estoy enamorado de la madre tierra, de la naturaleza, lo puedo decir explícitamente. Cada vez que estoy en la naturaleza le digo te amo, y acá si me pongo a llorar la gente me ve y digo, bueno, le estoy declarando el amor al ser que estoy enamorado, pues, permiso. ¿Ah? Pedirle ayuda a la naturaleza. Y ahora que estamos en la pandemia, tenemos claridad, al fin, que somos una partecita pequeña de la Tierra. Muy pequeña. ¿Cierto? ¿Ya? Esa pequeñez es necesaria para la arrogancia que hemos llevado como especie. Entonces, pedirle ayuda a la naturaleza ocurre algo bien interesante. Pedirle ayuda a la luna, pedirle ayuda a las estrellas, pedirle ayuda a la noche, pedirle ayuda a los sueños, pedirle ayuda al sol, pedirle ayuda al viento, ¿ya? Al árbol. Tal vez, si escuchas este video y eres muy racional, te va a parecer idiota y ridículo hacer esto. Bueno, es bien ridículo e idiota lo que estamos haciendo como especie humana para llegar a este extremo de una pandemia. Entonces, una ridiculez más nos va a afectar más. Al igual nos sorprendemos. Entonces, esa humildad también de pedirle ayuda a la tierra, y si te cuesta demasiado, bueno, recuerda que está tu cuerpo pegado al suelo y hay una fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, pídele incluso ayuda al centro de la tierra, donde emana esa gravedad, esa fuerza que te hace estar. Porque sí son fuerzas de la naturaleza, sí son seres que están vivos, sí son energías antiguas. En mi camino, aprendiendo de las terapias, de, como dije, psicología, coaching, también de tradiciones indígenas, y uniendo las dos en mi quehacer, he visto y comprobado y facilitado a cientos de personas que cuando se abren a escuchar a la naturaleza y relacionarse y ya pedir la ayuda, otra vez, algo ocurre que vale la experiencia intentarlo, ¿ya? Entonces, si estamos viviendo esta incertidumbre y le estoy compartiendo esta experiencia, es porque de alguna manera somos parte de un todo. Ese todo se llama vida, ese todo se llama naturaleza, tierra. Y desde la vulnerabilidad y la pureza, conectar con esa grandeza de la vida que se mueve, ocurre que se recibe algo. Entonces, esa estrategia de abrir, esa estrategia de comunicar y esa estrategia de recibir, te permite atravesar los miedos. Ajo. 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 Qué bonito, Benjo. Pues... Que así sea. Que así sea. Ajo. Que así sea. Infinitas gracias por compartir tu tiempo, Benjo, y estar aquí para transmitirnos toda esta maravilla de herramientas, todos tus servicios, enseñarnos que los miedos se atraviesan y, bueno, tratar de atravesarlos. Me has hecho pensar en un vídeo que vi hace muchos años, en una circunstancia en que, bueno, tenía uno de tantos miedos que tenía en aquel entonces y que tengo ahora otros. Me enviaron un vídeo, un coach, era una mujer ante un lobo y tenía que avanzar hacia adelante, pero el lobo estaba ahí con la boca abierta y ella iba retrocediendo mientras que el lobo iba avanzando y se armó de coraje, lo atravesó
y resulta que solo el lobo era una nube. Mm. Cuando has dicho esto de atravesar, mira, se me pone la piel de gallina y digo, me ha venido este recuerdo y digo, pues qué bien cierto es, simplemente es cuando te atreves te permites y atraviesas eso, te das cuenta que no era tanto. Qué bonito. Yes. Qué bonito, Qué pues. bueno, Benjo. Qué bueno que hayas querido participar y Sí. contarnos tantas estrategias y tan sencillas de poner en práctica, ¿no? Al final, más que buscar 1.000.000 de herramientas, es permitirnos atravesarlo y nadar en ese momento. Sí, ajo. Qué lindo. Bueno, Benjo, pues muchísimas gracias. Hasta Nosotras aquí. siempre decimos, ajo, hermanito. Sí, ajo, hermano. Ajo, bien, ajo me taqueaste, pum. Qué lindo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras y bueno, esperamos verte pronto, Benjo. Benjo, Ajo, muchas gracias. muchas gracias. Un abrazo, Un abrazo. hermano. Chao. Chao.